En los últimos 40 años se han producido cambios sociales en torno a las migraciones, viniendo de otros continentes hacia Europa y Estados Unidos. Las migraciones pueden definirse como los desplazamientos de grupos humanos desde su lugar de origen a otro distinto. Si ese desplazamiento atraviesa cualquier frontera estatal, podemos hablar de migraciones internacionales. Claro, si se van ya fuera del continente a otro, pues ya son internacionales, porque hay migraciones que pueden ser de una ciudad dentro, por ejemplo, en Europa, que se marchen de una ciudad a otra europea o de algún estado americano, bueno, de Estados Unidos y estadounidense a otro lugar. También puede ser eso, pero eso son migraciones nacionales. Si ya traspasa fuera de sus fronteras y se va a otro continente y viene de otro, bueno, viene de, por ejemplo, de Asia hacia Europa, pues de ahí son migraciones internacionales. Como fenómeno social son muy antiguas y algunos procesos históricos relevantes tuvieron en ellas uno de los principales impulsos. La colonización griega, las invasiones bárbaras, la colonización europea de otros continentes. Vale, pues las migraciones son los desplazamientos por parte de las personas de su lugar de origen a otro distinto. Y claro, ya si atraviesa cualquier persona la frontera estatal, es decir, cualquier ciudadano, ya se denominan migraciones internacionales. Hay que decir que el fenómeno social son muy antiguos y porque, vamos, vienen de procesos históricos muy relevantes. Y de ahí, bueno, pues podemos hablar de ejemplos de la edad antigua, como la colonización griega, la colonización romana, o las invasiones bárbaras en la Edad Media, o la colonización europea de otros continentes, entre ellos en la Edad Moderna América y otras, y algunas zonas de Asia, y luego ya en la Edad Contemporánea se podría hablar de la colonización de Europa por parte de Asia, África y, bueno, Oceanía. Pero el asunto que nos interesa ahora es el de los movimientos migratorios contemporáneos. Desde 1980, los principales flujos de población se dirigen desde los países desarrollados, de África, América Latina y sur de Asia, a los desarrollados. Estados Unidos, la Unión Europea, sobre todo. También, bueno, puedo poner el ejemplo de Japón, entre ellos, o bueno, pues, otros lugares como Australia, Nueva Zelanda o Canadá. Se trata fundamentalmente de migraciones ocasionadas por motivos laborales o económicos. Bueno, las enormes diferencias de niveles de vida, de salarios, de oportunidades existentes en países ricos y los subdesarrollados explican ese movimiento. Hay que decir que, claro, los procesos migratorios contemporáneos comienzan en 1980, en la cual, bueno, los principales flujos de población se dirigen hacia los países desarrollados, es decir, por ejemplo, gente que viene de África, de América Latina y del sur de Asia, que vienen a los países desarrollados, pues Estados Unidos, Canadá, Japón, la Unión Europea, a buscarse la vida. Y claro, al final se trata fundamentalmente de migraciones ocasionadas por motivos laborales o económicos, es decir, porque quieran buscar trabajo y mejores condiciones de vida que las que se encuentran en sus países, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, hablando de todo ello, las enormes diferencias que hay en torno a los niveles de vida entre los países ricos y los países subdesarrollados, pues es que son brutales. Porque los salarios, si tú, bueno, en América Latina, en Asia o en África, son muy bajos comparado con Europa, Japón, Canadá, Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, claro. Y luego, claro, las oportunidades que hay en algunos continentes, pues son más escasas que las que puede haber a lo mejor en Europa, en Estados Unidos, bueno, en América del Norte en sí, en Oceanía. Y claro, esa existencia en la cual, bueno, pues hay grandes diferencias entre los países ricos y los países subdesarrollados, de ahí que muchos ciudadanos se marchen de esos lugares hacia Europa y sobre todo, bueno, pues América Latina. La relación que hay entre Iberoamérica y España, actual también, pues hay muchos se vienen a la península. A buscarse y a labrarse pues un nuevo futuro, una nueva vida económica mejor de la que tienen en esos países, los estados latinoamericanos. Pero vamos, para resumir es que las migraciones han existido a lo largo de la historia, que ha habido migraciones en el siglo XIX, porque muchos europeos se marcharon a otros lugares como Oceanía, América y tal, en busca de vida mejor, y porque había mucha población también en Europa y en Estados, bueno, en Europa sobre todo.
Y luego de ahí, claro, pues son históricas, porque ha habido colonizaciones o en la antigua Grecia o en la antigua Roma, ha habido las invasiones bárbaras o la colonización europea en los siglos de la Edad Moderna y de la Edad Contemporánea. Pero claro, más aquí es centrarse un poco en los últimos 40 años, en la cual pues, muchas personas de América Latina, de Asia, o bueno, sobre todo del sur de Asia o de África, vienen a Europa o a América o a Oceanía a buscarse pues, una vida mejor, una vida mejor, salarios mejores y oportunidades mucho mejores que las que hay en sus principales lugares de origen. Los movimientos migratorios suelen comportar, pues, efectos positivos y negativos tanto del país receptor como del país emisor. Hay puntos negativos, positivos, pues oye, depende para, bueno, pues para tanto para los países receptores como para los países que envían, es decir, emisores. Lo positivo, para el país receptor, pues bueno, pues un rejuvenecimiento de la población, es decir, población joven, ya que la población inmigrante suele ser joven, la disponibilidad de mano de obra para actividades económicas no deseadas por la población autóctona y la dinamización económica que implica el aumento de la población. Claro, puntos de ello es una población mucho más joven, la población inmigrante es más joven, trabaja la mano de obra que la población autóctona, sobre todo la europea o la americana, australiana, no realiza. Y luego la dinamización económica que implica el aumento de la población, es decir, necesitas más economía o necesita, claro, el Estado mayor economía pues, para poder pagar estos nuevos salarios. Y entre lo negativo, pues, la posibilidad de que aparezcan conflictos sociales de tipo xenófobo. Otra vez Europa siempre criticará o parte de Estados de América o parte también de Oceanía, porque dirán o criticarán, vienen aquí a tal, como siempre pasa al ser humano. Pero vamos, que para resumir este punto es población joven, disponibilidad de la mano de obra para actividades económicas que la población autóctona no realiza, la dinamización económica que implica el aumento de la economía y claro, el problema de lo negativo es el carácter xenófobo de los países receptores. Por su parte, para los países emisores las ventajas son la llegada de un importante flujo de capitales que pueden equilibrar su balanza de pagos y mejorar las condiciones de vida de parte de su población, así como el alivio de las tensiones sociales que supondría la permanencia en el país de una abundante población parada y sin perspectivas de mejora. Los países emisores son lo positivo que podríamos ver de todos ellos, es que, claro, hay un importante flujo de capital, es decir, se trae más capital, entonces se van equilibrando la balanza de pagos y se mejoran las condiciones de vida de parte de su población, se alivian las tensiones sociales porque si hay mucho paro en el país hay tensiones y, claro, si hay paro, tampoco es que haya perspectivas de mejora en una población. Entonces, la inmigración es positiva porque mejora, sanea la economía y ayuda incluso a que ingresen ellos dinero para las futuras generaciones. En cuanto a los elementos negativos, podemos señalar la pérdida de mano de obra, pérdida que es más grave si el país ha invertido en cualificarla y la desestructuración familiar. Claro, lo negativo, porque se pierde mano de obra. Es verdad en eso y luego porque también si el país invierte en esa mano de obra cualificada y con ello también pues se produce una desestructuración familiar, al final se rompe en parte porque los padres vienen o viene alguien familiar de esa zona para aquí para buscarse la vida en Europa o en Estados Unidos o en Australia, por poner algún ejemplo, Canadá y Nueva Zelanda también. Y pues eso a lo mejor parte de la familia porque vienen de países, pues, ¿cómo explicarlo? Con bajos salarios, pero claro, ellos ingresan, pero claro, a lo mejor su familia que está viviendo en esos países donde los salarios son bajos, la vida es peor que la que hay en el ámbito occidental, entre otros ejemplos. Pero vamos, que para resumirlo todo ello es lo positivo que tienen los países receptores con recibir población inmigrante. Es una población rejuvenecida, es joven, está disponible para la mano de obra
que la población autóctona no quiere trabajar o no quiere realizar, la dinamización económica que implica al final un aumento de la población, eso es positivo porque si hay más población, más ingresas, etcétera, etcétera. Y claro, lo negativo es las estructuras de tipo xenófobas que todavía tienen Occidente. Hay que decirlo, hay que decirlo. Y hay que decirlo porque a veces, porque claro, yo no sé si es que Occidente se cree superior a otras zonas del mundo, pero bueno, siempre pasa lo mismo. Cierro ya el tema. Y luego, claro, que vengan ciudadanos de otros lugares, de Asia, de África o de América Latina, hacia Europa, hacia América, hacia Oceanía, pues es que eso ayuda a que haya mayor capital, que se equilibre la balanza de pago, que se pueda pagar por parte del Estado, y bueno, y mejorar las condiciones de vida por parte de su población también, es decir, sanear la economía con nueva mano de obra que viene de otros lugares hacia Occidente para tener una vida mucho mejor, unas oportunidades mucho mejores que las de sus países y unos salarios más dignos que las que le dan en sus países. En eso sí es positivo, claro, y el problema es que si no viene inmigración, pues hay mucha población parada del autóctona, y tampoco es que el país tenga perspectivas en mejorar, etcétera, etcétera. Entonces, lo que al venir la inmigración de estos lugares hacia Europa, América, Oceanía, da igual, es decir, para resumirlo, hacia la civilización occidental, pues mejora, sanea la economía y ayuda a ingresar el Estado para que las futuras generaciones puedan tener mejores condiciones en un futuro a corto plazo, ya no a largo plazo. La globalización se ha caracterizado por la supresión de fronteras para la circulación de bienes y capitales, pero no ha ocurrido lo mismo para el desplazamiento de las personas. Es verdad que para la globalización sí es positiva para circular bienes, capitales, pero claro, para las personas no podemos, porque ya ahí ya te ponen trabas. Si hay un problema o ven que no, te deportan a tus países de origen. En cambio, si es capital, eso sí, si es dinero, sí interesa, aunque sea de África, es decir, dinero africano o latinoamericano o de zonas de Asia. Pero claro, si eres persona y tienes antecedentes o cualquier tipo de problema, te deportan a tu país. Así es Occidente. Pero bueno, hoy se pueden salir sin problemas de la mayor parte de los países. Es verdad que yo puedo ir, bueno, cualquier persona con el espacio Schengen, podemos ir sin problemas por Europa y no hay ningún tipo de prohibición. El problema es que en poco se puede estar libre, se puede entrar libremente. Eso es verdad porque se puede ir a todos los países, pero en poco se puede entrar libremente, porque hoy en día es muy complicado. Y pasa sobre todo, pues, Europa, hacia América, pasa bastante. O bueno, a lo mejor hacia otras zonas asiáticas. Ahí es donde hay más problemas. Es verdad que movernos, podemos mover por donde queramos, pero entrar libremente es más difícil. Esta es una de las contradicciones de la globalización, claro. Es positivo porque la globalización lo que da lugar es a un aumento de capital, de bienes, de dinero, que ingresa a las potencias occidentales sí, las potencias occidentales y otras potencias destacadas. Pero claro, para el desplazamiento de las personas es más complicado, se cierran fronteras. Y claro, no interesa que suban inmigración, etcétera, etcétera. Y si has tenido algún problema de justicia o cualquier cosa, ya nada. Y tú, claro, sí puedes ir a cualquier lugar, pero luego entrar es más complicado, de forma libremente. Y claro, esto son contradicciones al final del mundo globalizado en el que vivimos. El aumento de la inmigración hacia los países desarrollados ha provocado la aparición de mecanismos tendentes al control de ese flujo en casi todos ellos. Las medidas más evidentes de tal política las tenemos en la fortificación de las fronteras de Europa o Estados Unidos. Por ejemplo, la construcción de muros en la frontera entre Estados Unidos y México, o en las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos, que ahí es el ejemplo de España, o el blindaje marítimo del estrecho de Gibraltar, también en la zona peninsular, y sobre todo porque como Gibraltar es británico, pues ahí también hay un problema.
O el aumento del control de las aguas atlánticas cercanas a Canarias son manifestaciones de ese muro que el mundo desarrollado pretende alzar para contener la incesante llegada de inmigrantes. Para explicarlo todo ello es que, claro, el aumento de la inmigración ha dado lugar a que se lleven a cabo mecanismos de control para que todo el mundo no entre. Entonces, por eso es lo que se dice al final de la globalización. Llevar capital, bienes y dinero, eso es positivo para Occidente por parte de los países sobre todo en vías de desarrollo y subdesarrollados, pero claro, ya las personas es más complicado, porque yo puedo viajar por todos lados, pero de forma libremente ya es más complicado, porque te van a estar vigilando. De ahí que luego pues, den lugar a construcciones de un muro, como han pensado muchos presidentes en Estados Unidos, entre Estados Unidos y México, o las fronteras que se encuentran entre Ceuta y Melilla. También España ha dado lugar a ello, es decir, a construcción en torno a vallas y luego a los problemas que ha habido, porque este problema de Ceuta y Melilla sigue, porque es que esto hasta ha sido reciente. Y han muerto encima gente inocente que quería a lo mejor ir y han sido pegados por policías. Da igual, si a lo mejor sea la policía, la gendarme marroquí como la policía española, da igual. Pero claro, Europa al final y Estados Unidos se blinda en eso. Y luego lo de también el blindaje marítimo del estrecho de Gibraltar. Tampoco quieren que lleguen eh, barcos con tanta inmigración y sabiendo más que Gibraltar está dentro de Europa y lo mismo. O también el control de las aguas atlánticas en Canarias. Otro ejemplo más dentro de España. Claro, al final lo que piensa Occidente en sí es poner muros. Poner un muro, poner vallas para evitar que venga mucha inmigración, y sobre todo inmigrantes, claro. Los impedimentos y frenos que se intentan poner a la inmigración masiva no han podido evitar el aumento de la inmigración ideal y el desarrollo de las mafias dedicadas al tráfico de personas. Otro problema más. Tanta inmigración masiva ha dado lugar a que quieren impedir, frenar. Pero el problema es que, claro, el aumento de la inmigración ideal y el desarrollo también de las mafias, pues ha dado lugar a a que se produzca el tráfico de personas, se vendan, bueno, todos los líos que existen. El riesgo de esta forma de inmigración ha tenido un precio muy elevado en vidas humanas. Lo que pasó en Ceuta hace un año, hace poco, de matar vamos, bueno, no matar, sino que les pegaban a gente y muchas vidas humanas inocentes querían salir de esos países de la frontera con Marruecos y acercarse a Europa, pues muchos de ellos pues murieron. Pero claro, a ver cómo actuamos, pero es que Europa lo que quiere en realidad es sí, frenar, 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 pero hay tráfico de personas, se venden personas, e incluso que el problema que pueda haber con eso, pero yo no sé si ya hasta muchas mafias puedan traficar hasta con niños y recién nacidos, que eso es una vergüenza también. Y luego, claro, la inmigración ilegal afecta principalmente a la mano de obra no cualificada, que es la que más se intenta atajar. Los inmigrantes cualificados suelen tener más facilidades para acceder legalmente a los países desarrollados, claro. Los que son la inmigración poco cualificada la quieren poner muros, atajar, tal. Pero los inmigrantes cualificados tienen posibilidad de entrar a los países desarrollados, de vivir su vida, etcétera, etcétera. Siempre y cuando, según Europa, tengan los papeles en regla. Cualquier papel, bueno, sí, los papeles en regla. Yo de verdad tampoco. Y luego encima, las grandes diferencias entre los países ricos y los países desarrollados, que al final es imposible tener, claro, este tipo de flujos de población, porque la gente lo que quiere es marcharse de sus lugares donde viven con mayor pobreza y ven que Occidente es una puerta legal y abierta pues, para ellos. El problema es que, claro, no quieren tal, quieren construcciones de muros, fronteras. Bueno, Estados Unidos y Europa es lo que han hecho. México se ha puesto un muro y sigue construyendo. Yo no sé qué va a hacer más. En Ceuta y Melilla, un problema de España con Marruecos, lo mismo. Las islas propias, Canarias también, otro problema que tiene en las zonas atlánticas, porque vive mucha gente en barcos, en lanchas y tal, que quieren buscarse la vida, pero los frenan porque no interesa. O el estrecho de Gibraltar, lo mismo. Y al final se producen tráficos de personas, que hay mucha inmigración masiva hacia
Occidente, etcétera, etcétera. Y luego, claro, el problema es que, claro, la mano de obra no cualificada la quieren atajar. Occidente. La que está cualificada puede entrar. Y luego encima hay diferencias entre los países ricos y subdesarrollados, que ahí hay una brutal diferencia porque, claro, los países occidentales viven mejor, tienen condiciones de sanidad alimenticia, bueno, en sí, de ropa también, comparada a cualquier país de Latinoamérica o zonas bueno, sí, del sur de Asia. Bueno, y si ya compramos Europa o Occidente con África, ya eso sí que es terrible, porque eso es muy triste. Y con ello finalizo. Esto es la evolución en sí. Ha habido colonizaciones a lo largo de la historia y ya lo que quieren es muchos ciudadanos marcharse a Occidente porque ven que las condiciones de salario, vida y oportunidades son mucho más fáciles que las que se encuentran en sus países de origen. Así que os mando saludos, adiós. Y si os ha gustado, suscribiros y darle a like. Adiós.